Está bien, Inge, pero sí esta tabla está en el formulario que nos ha mandado, está todo correcto. Excelente. Sí, por favor, les voy a pedir que se impriman, ¿ya? Antes de continuar, les voy a dar unos minutos para que puedan imprimirlo y lo tengan a la mano, porque tenemos que trabajar en base a aquello, ¿ya?
Muy bien, a ver, ¿ya tienen todos a la mano esta tablita? Sí, Ya, muy bien. Es importante, ¿ya? A ver, les voy a ahorita compartir. En realidad ahorita estoy, bueno, no les estoy compartiendo toda mi pantalla, pero voy a compartirles para que puedan ver en realidad el texto. Ya, vamos a revisar un poquito cuál es la estructura del texto. Toda la pantalla, compartir. Bien, seguro que ya todos pueden ver toda mi pantalla. Este es el texto en realidad que todavía no se les he pasado, pero lo voy a subir al Classroom, ¿ya? Ni bien acabamos o entre la pausa en realidad de unos minutos más, vamos a compartirles este documento, ¿ya? Donde hace referencia a la clasificación de suelos. Es un capítulo bastante corto, como podrán ver, ¿no? 41 páginas simplemente. Entonces, vamos a indicar de que en realidad, y debo aclarar esto, en este texto, por ejemplo, la clasificación de suelos o la identificación, miren, aquí están las definiciones que podemos ver en cuanto a los suelos de grano grueso, suelos de grano fino, los orgánicos y las turbas que hemos indicado hace un momento, ¿no? Aquí están sus definiciones específicas, ¿ya? Según la norma ASTM. Eso es lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Sin embargo, no debemos olvidarnos de los cantos rodados y los guijarros que hemos definido también cuando veíamos la granulometría, ¿no es cierto? Entonces aquí están esas definiciones adicionales. Por otro lado, debo indicar de que aquí, por ejemplo, los límites, según la norma ASTM, los límites de los materiales, pues están bien establecidos. Miren, partículas de roca que pasan el tamiz número 3 pulgadas y quedan retenidas en el tamiz número 4, que es de una abertura de 4.75, son conocidas como gravas, ¿no? Sin embargo, hay que entender que dentro del grupo de gravas todavía podemos hacer dos subdivisiones, como conociéndole con el nombre de gravas gruesas o gravas finas. Miren que para eso solo tengo que ver los límites, ¿no? Dice quedan retenidas en el tamiz número 19. Para las finas o gravas finas debe quedar, como dice acá, quedan retenidas en el tamiz número 4, 475, ¿no es cierto? Entonces, vamos a también interpretar estas clasificaciones o estas denominaciones de acuerdo a la norma ASTM, ¿no? Lo mismo para las arenas, vemos que las arenas, por ejemplo, se dividen como arenas gruesas, arenas medias y arenas finas, todo en base a su granulometría, a su distribución de tamaño de partículas. Por eso era importante en realidad entender qué hacíamos con el ensayo de análisis granulométrico, ¿no? Entonces hemos trabajado bastante en aquello. Hemos visto un poquito varios ejemplos, cómo calcular, etcétera, el porcentaje que pasa, ¿no es cierto? Por eso es muy importante. En cuanto a los suelos finos, tenemos la condición de arcillas, la definición de limos, suelos orgánicos, ¿no? O las arcillas orgánicas, los limos orgánicos y finalmente las turbas. Entonces, todo eso se describe adecuadamente aquí, ¿no? Entonces, vamos a, a trabajar en base a esto. Por otro lado, habíamos dicho los sufijos que se utilizan, las letras que se utilizan, como BW, P, L,
H, entonces miren lo que significa, ¿no es cierto? W significa que el suelo es bien gradado, P significa que es mal graduado, L significa de baja plasticidad y H de alta plasticidad, ¿no? Y aquí hay algunas condiciones adicionales, ¿no? Entonces, esto hemos visto hace un momento en la presentación. También vamos a encontrar un doble símbolo como el CL-ML. En realidad que este es un símbolo muy particular de algunos materiales, ¿no? Entonces, aquí está. Aquello. Por otro lado, vamos a utilizar bastante, o va a ser muy útil, en realidad debería de decir, la carta de plasticidad, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que hemos visto, nosotros, esa carta de plasticidad presentada por Casagrande? ¿Recuerdan? A ver, ¿quién recuerda? Sí, lo recordamos. Muy bien, excelente. En esa carta de plasticidad, seguramente recordarán también que habían dos líneas, una denominada la línea A y la otra la línea U, ¿no es cierto? Y que ambas líneas tenían pues una ecuación por ser rectas, ¿no es cierto? Y aquí está la ecuación de la línea U y también está la ecuación de la línea A, que por cierto van a ser ecuaciones muy útiles, ¿no? De hecho, esta es muy importante, ¿no? La ecuación de la línea A. La vamos a utilizar bastante en la clasificación de suelos o para clasificar el suelo, ¿ya? Eh, por otro lado, ¿qué van a observar en este texto? Pues ya la descripción de clasificación o el procedimiento de clasificación de suelos, ¿no? Entonces, según el sistema unificado en esta primera parte, ¿no? Entonces, esta es la primera parte que nos interesa conocer, ¿no? Entonces, van a ver aquí algunas condiciones, en realidad, unas condiciones de que debemos, cómo encontrar, por ejemplo, el porcentaje retenido en el tamiz número 200, el retenido en el número 4, el retenido en el número 3, etcétera, ¿no? O los porcentajes más bien que pasan, es el tamiz número 200, como estamos viendo aquí, por ejemplo, ¿no? R200 significa el porcentaje retenido en algún tamiz, ¿no? O R3 es el porcentaje retenido en el tamiz 3 pulgadas. R4 significa el porcentaje retenido en el tamiz número 4, ¿no? Esa es la identificación que tenemos. Sin embargo, debo aclarar que aquí el método o el procedimiento que se describe en el texto en realidad está alineado directamente con el sistema unificado. ¿Ya? Miren que aquí van a poder encontrar muchas condiciones que se deben de cumplir. Por ejemplo, como dice, suelo de grano grueso, primero tienen que hacer cumplir esta condición, que el porcentaje retenido en el 200 tiene que ser mayor al 50%, ¿no? Y va a ser grava cuando cumpla todas estas otras condiciones, ¿no? O va a ser arena cuando cumpla todas estas otras condiciones que se tiene ahí, ¿no? O simplemente va a ser un suelo fino cuando cumpla estas otras condiciones, ¿no? Sin embargo, debo aclarar aquí en este punto que nosotros, al menos personalmente, yo prefiero hacer la clasificación de acuerdo a las tablas que presenta la norma ASTM, ¿no? La tabla que presenta la norma ASTM básicamente es la misma que se describe aquí en este cuadro. Es la misma, solo ordenado en una estructura diferente. Perdón, ¿dónde estábamos? Aquí, ¿no? La estructura que está tomando en realidad este cuadro es la propuesta por la norma ACTM. Es muy, muy práctico desde mi punto de vista,
¿ya? Donde uno puede en realidad realizar la clasificación simplemente haciendo cumplir estas condiciones que se describen en cada una de estas columnas, ¿no? Entonces es muy práctico en realidad utilizar este cuadro. En lo personal, en realidad debemos indicar, a ver, debo indicar de que esa tabla propuesta por la STM ha sido simplemente ordenada en base a este cuadro del sistema unificado. O sea, todo se basa en este cuadro, ¿ya? Entonces, no debería de haber ningún problema si yo empiezo a aplicar estas condiciones o la tabla de la ACTM. O sea, básicamente son lo mismo, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar con lo que presenta la norma ASTM. Eso significa, vamos a trabajar en base a este cuadro. Es por eso que se les ha proporcionado en su formulario este cuadro. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que simplemente revisar aquello y basarse en eso. Porque en el día que, por ejemplo, tomemos el examen, van a poder contar con este cuadro. No está en su formulario este cuadro de aquí que se describe, de hecho, mucho más a detalle en las páginas siguientes. O sea, no van a contar con esto. No está esto en el formulario. A ver si revisan ustedes su formulario. No están estos cuadros, ¿no? Que aquí hay varias tablas donde debemos seguir para hacer la clasificación, ¿no? Eh, la carta de plasticidad es importante, como habíamos dicho, para hacer la clasificación. Y finalmente vamos a poder encontrar la clasificación correcta de acuerdo a ese cuadro, ¿no? Entonces aquí hay algunos datos más que pueden encontrar ustedes en relación a la clasificación del sistema unificado y como es de costumbre, seguramente vamos a ver ya también este ejemplo que tenemos aquí, ¿no? El ejemplo 2.1, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos a basar más en ese ejemplo. Bien, entonces revisamos nuevamente la tabla de la ASTM que nos presenta la ASTM principalmente dos tablas. Uno que nos sirve para clasificar a los suelos gruesos, como son las gravas y las arenas, y otra tabla que nos sirve para clasificar a los suelos finos, ¿no? En este caso, los limos o las arcillas, ¿no? Entonces, miren que está descrito de la misma manera. Esto básicamente es una traducción de la norma ASTM. ¿Ya? Entonces aquí está aquello. Estas son las dos tablas que vamos a utilizar nosotros para clasificar el suelo. También nos vamos a basar en la carta de plasticidad, pero quiero decir y quiero aclarar principalmente en la ecuación de la línea A, que es de esta línea roja que tenemos por aquí, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues básicamente aquí vamos a ver un ejemplo de la aplicación práctica, ¿ya? Sin embargo, me gustaría que esta parte práctica la veamos en unos minutos. Vamos a adelantar el receso de los 10 minutos que tenemos ahora, ¿ya? Entonces, dentro de 10 minutos, ahorita, ¿qué hora tenemos? Voy a ver, ahora tenemos las 8:10, digamos 8:10. Vamos a volvernos a encontrar a las 8:20, ¿ya? Entonces, después de unos 10 minutos, vamos a empezar a desarrollar esa práctica, ¿ya? Entonces, por favor, tómense su tiempo, alisten sus formularios y nos vemos en unos minutos. Hasta después de unos minutos.